que declaró fundada la solicitud de vacancia del cargo de alcalde del Consejo Provincial de Huaral, correspondiente al señor Jaime Cirilo Uribe Ochoa. Recurso de apelación interpuesto por el señor Jaime Cirilo Uribe Ochoa contra el acuerdo de consejo que desestimó su recurso de reconsideración interpuesto contra el acuerdo que aprobó la vacancia en su cargo de alcalde del citado municipio. Por su propio derecho concurre el abogado Ernesto Santiago Castro Ríos. Por el señor Euclides González Villavicencio concurre el abogado José Perich Hoyos López. Por el señor Javier Alberto Estula Yactayo concurre el abogado Carlos Yávar Palomino. Por el señor Jaime Cirilo Uribe Ochoa concurre el abogado Luis Guillermo Flores Valderas. Muy bien, empezaremos con el abogado Castro. 3 minutos. Bien, señor magistrado, muchas gracias. Señor magistrado, se ha interpuesto recurso de apelación contra el acuerdo de consejos 059 del 2012, en razón de que el día que se vio en sesión de consejo, se hizo lectura finalmente a un boletín que el Jurado Nacional de Elecciones, cuando corre traslado del pedido de vacancia presentado por mi persona a este órgano electoral, señala pues que el alcalde debe de emitir su voto. Si bien es cierto, la ley orgánica con el voto aprobatorio de los 2/3 de los regidores. Esta misma norma legal señala en su artículo 17 que los acuerdos son adoptados por mayoría calificada o por mayoría simple, según lo establece la ley. En este caso de vacancia, por los 2/3. Y señala además que el alcalde tiene pues voto dirimente en caso de empate. El día que se dio la sesión de consejo se obtuvo 7 votos de los regidores, más del alcalde 8. Motivo por el cual se emite este acuerdo de consejo que ha venido en apelación porque se declaró fundada la solicitud de vacancia. He interpuesto recurso de apelación, ¿por qué? Porque es una práctica muy constante que se da en varios plenos colegiados de las municipalidades. ¿El alcalde vota o no vota cuando se ve los procesos de vacancia? Se reconsideró por parte del afectado y en esta reconsideración ya el alcalde no emitió su voto, siendo un mismo proceso, vacancia. Motivo por el cual, señores magistrados, se interpone este recurso de la apelación para que se declare pues nulo este vicio, este acuerdo de consejo, y el pleno vea sobre el fondo del asunto. ¿Y cuál es el fondo del asunto? De que el ciudadano Jaime Uribe Ochoa, como alcalde, fue condenado penalmente. Postuló a la reelección. Se le excluyó mediante resolución 2 del 2010, de fecha 13 de agosto del 2010. Interpuso su recurso de apelación. ¿Por qué? Porque su sentencia no estaba consentida ni ejecutoriada. Este tribunal emite la resolución 2063 del 2010, interpuesto recurso extraordinario contra esta, se emite la resolución 2360. ¿Qué dice? Que el ciudadano puede postular hasta que la Corte Suprema no decida su situación jurídica. Posteriormente, se ha solicitado la suspensión de este alcalde. Y este tribunal, de igual forma, suspendió al alcalde hasta que la Corte Suprema no resuelva en última instancia. ¿Y qué decían esas resoluciones que este colegiado emitió? Que si el alcalde o la Corte Suprema le daba la razón a él, inmediatamente él retornaba al sillón municipal. Y si
la Corte Suprema no le daba la razón, tenía que ser vacante. Señores magistrados, se le pide a este tribunal que conforme a las jurisprudencias que ya han dado, como es el caso de la resolución 691 del 2009, en el cual se cesa a una congresista de la República por tener condena consentida y ejecutoriada. Le queda medio minuto, abogado. De igual forma, las resoluciones 572 del 2011, que es un recurso de apelación, y el 651 del 2011, en el cual también se cesa a un regidor por tener vacancia, sentencia consentida y ejecutoriada. Igualmente, el 818 del 2011, con el cual pues se retira del cargo de alcalde al alcalde de Villa El Salvador. Concluya, abogado, porque el tiempo. Por esos fundamentos, señores magistrados, solicitamos pues a este humilde colegiado, Cirilo Uribe Ochoa. ¿Qué es lo que está pidiendo, pues? Que se declare la vacancia. La vacancia. Muchas gracias. ¿A dónde se va, abogado? ¿A dónde se va usted? Espere usted. A ver, el abogado Hoyos. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, distinguidos magistrados, distinguidos colegas, distinguida concurrencia. Vamos a el pedido concreto formulado por la defensa técnica del ciudadano Jaime Uribe es consiste en que se le reincorpore como alcalde, para lo cual alega tres argumentos. Primero, de que se habría supuestamente violentado el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, pero no dice en cuál de las causales radica el violentamiento, ¿no? Luego señala de que también se habría violentado aparentemente los artículos 402 y 412 del Código Procesal Penal. No se ha transcrito correctamente la locución latina. En relación al primer punto de que se habría violentado el artículo 22, debemos recordar a este ilustre colegiado que se está viendo el proceso de vacancia del alcalde suspendido Jaime Uribe Ochoa por la causal concreta que se refiere al inciso 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que la incompatibilidad para desempeñar el cargo edil de un ciudadano pues que simultáneamente tiene una sentencia penal consentida o ejecutoriada, como ocurre acá en el presente caso, ¿no? Acá, por ejemplo, si bien es cierto, el proceso se inició en el año 2010 por una querella, el antecedente penal se genera, así la acción penal sea perseguible por ejercicio privado, se genera antecedente penal. Se emitió la sentencia en segunda instancia por la Corte de Huaura. Esta sentencia finalmente fue objeto de un pronunciamiento casatorio, mediante el cual se declaró infundada la casación, y por lo tanto se configura pues la causal de vacancia a que se refiere el artículo 22, inciso sexto de la Ley Orgánica de Municipalidades. Este honorable colegiado ya establecido en sendas jurisprudencias, específicamente en la resolución 572 del 2011, que la rehabilitación no produce efectos extrapenales, solo produce efectos intraproceso, individuales, singulares, ¿no? Por lo tanto, no hay efectos en el ámbito administrativo, en el ámbito político, etcétera. Más aún, esta correcta argumentación jurídica de la ilustre sala electoral está en concordancia con lo que establece pues el artículo 69, inciso 1 del Código Penal, que estatuye que si bien es cierto que la rehabilitación produce el efecto de reponer al sentenciado los derechos que le fueron suspendidos por la sentencia, pero también es cierto que normativamente dice no produce el efecto de reponer en los cargos, empleos, comisiones que hubiese estado desempeñando el sentenciado al momento que le fue impuesta la sentencia condenatoria. Y si bien es cierto, se produjo la rehabilitación, pero esta rehabilitación no aminora para nada la causal de vacancia,
incompatible que un ciudadano desempeñe el cargo de alcalde cuando tiene pues antecedentes penales, ¿no? En la defensa técnica político electoral, que son totalmente fueros autónomos diferentes, cada uno tiene su propia esfera de competencias, y de ese punto de vista no se da pues la supuesta infracción al principio de non bis in idem. Esta defensa culmina la exposición peticionando simplemente que se declare pues infundada la apelación por no haberse acreditado ninguno de los supuestos en los que se basa, y consecuentemente se confirme, valide el acuerdo de Consejo 077 del 2012 de la Municipalidad Provincial de Huaral, que resolvió desestimar el recurso de reconsideración respecto al pedido de vacancia del alcalde Jaime Cirilo Uribe Ochoa, y que la suspensión pues se convierte en vacancia, ¿no? Eso es todo, señor ministro. Muy bien. El señor abogado Yabar. Señor presidente, señores magistrados de este honorable tribunal, entendemos que se nos ha corrido traslado respecto a lo señalado por el abogado que antecedió de la parte apelante, toda vez que hay dos partes apelantes. Entonces me ciño exclusivamente a lo dicho por él, que le solicitó a este honorable tribunal inicialmente que declare nulo el acuerdo de consejo porque el alcalde había votado. Y hizo referencia, hay un boletín, y no se trata de un boletín, se trata de un instructivo elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones para seguir metodológicamente el procedimiento de vacancia. Esta norma es de ineludible cumplimiento para todas las autoridades que siguen el procedimiento de vacancia. Lo que dice, y lo que ha dicho acá, y todos hemos escuchado, es que el alcalde no puede votar. Y eso creemos que ese razonamiento de alguna manera limitaría su derecho a inclusive autodefenderse y a emitir su voto respecto a una solicitud que se plantea como parte afectada. Y eso ha sido reconocido por este honorable tribunal y así lo ha establecido en este instructivo. Por eso consideramos que no procedería a anular ese acuerdo simplemente porque el alcalde votó, porque lo que hizo el alcalde es seguir los lineamientos del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, por otra parte, señala y después concluye diciendo, pero quiero que se confirme el acuerdo de vacancia. Entonces, ¿y por qué no se debe? Entonces, ¿qué agravio le puede causar? Por eso concluye, creemos razonablemente, de que debe declararse la vacancia. Señor magistrado, ¿y por qué debe declararse la vacancia? Solamente, ¿por qué? Porque contra el alcalde suspendido se han expedido 3 sentencias. La primera de ellas se expidió el 30 de marzo del 2010. La segunda se expidió el 12 de julio del 2012, que fue por la sala de apelaciones. Y la tercera y última, con la cual adquiere firmeza la sentencia, se expidió el 24 de abril del 2012. Entonces, ¿cuándo se inicia el proceso electoral 2010 para el periodo 2011-2014? Este periodo se inicia el 5 de febrero del 2010, mediante el cronograma establecido por este máximo órgano electoral. ¿Y qué dijo? El último día para que se inscriban las listas de candidatos es el 5 de julio del 2010. ¿Cuándo se expidió la segunda sentencia? El 12 de julio del 2010, es decir, 7 días después de cerrada el plazo máximo para poder inscribirse. Y la tercera sentencia definitiva de la Corte Suprema se expidió el 24 de abril del 2012. Con lo cual, como ya lo dijo este Jurado Nacional de Elecciones, en el proceso de suspensión, señor Jaime Uribe Ochoa, usted podrá volver si es que es absuelto por la Corte Suprema, pero será vacado si la Corte Suprema confirma y desestima su recurso de casación interpuesto contra las 2 sentencias. Y eso el jurado ya lo ha plasmado en 2 resoluciones justamente que señala con meridiana claridad respecto a este punto. Y además de esto, no solamente son esas 2 resoluciones del proceso de suspensión en este caso, sino que expidió el Jurado Nacional la resolución 263-2010, donde le dice, te voy a dejar postular porque hay un recurso pendiente, porque el Jurado Electoral Provincial te ha excluido, porque evidentemente tienes la sentencia, pero te voy a dejar postular porque todavía hay un tema pendiente.
evidentemente con la finalidad de que él desfavorable hasta ese momento sea anulada, porque existía esa posibilidad. Concluye, abogado. Señor, concluyo señalando, pero ese hecho, ¿cuándo se ha verificado? El 24 de abril de 2012, cuando se expide la sentencia firme. Por estas consideraciones, respondiendo y absolviendo la primera solicitud de apelación, solicito que se declare, que se confirme el acuerdo que declaró la vacancia del señor Jaime Uribe Ochoa. Muy bien, el señor abogado Flores, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señor magistrado, muy buenos días. Quisiera iniciar ordenando un poco la situación de los hechos expuestos por los colegas de la parte contraria. Mi patrocinado Jaime Cirilo Uribe Ochoa no es de que haya recibido, como se dice, 3 sentencias, como si fueran 3 actos aislados para efectos de lo que es la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Lo que ocurre es que en el mes de marzo del año 2010, por hechos ocurridos en el mes de enero del año 2008, cuando Jaime Uribe ejercía el cargo de alcalde provincial de Huaral, fue condenado a la pena privativa de libertad suspendida de 1 año por el periodo de prueba de 6 meses, 30 de marzo del año 2010, confirmada el 12 de julio del año 2010 en sus mismos términos, sin modificarse. Y después, ya por el decurso del proceso y por el trámite que demora, obviamente, cualquier recurso de casación, donde hubo queja, donde hubo informes orales, huelga judicial, se fue declarado improcedente el recurso de casación, el recurso de casación en este año 2012. Pero, ¿dónde está el punto en que se diferencia de las de las resoluciones jurisprudenciales de este jurado nacional? Las números 571, 651 del año 2011, donde indican pues de que la rehabilitación, y con justa razón, no importa el retorno de la persona o del funcionario, en este caso alcalde, al cargo. Nosotros no estamos en contra de esas jurisprudencias, sino lo que decimos es de que en este caso de Jaime Uribe es una situación más que atípica. Primero, porque los casos evaluados por el Jurado Nacional son con el antiguo Código de Procedimientos Penales, ¿no?, que es aplicado en esta jurisdicción. Es más, de cualquier otra jurisdicción a nivel nacional no era aplicado aún el nuevo código. Estamos hablando del caso del distrito piloto, que es de Huaura, donde se aplica el nuevo código, donde la ejecución provisional de la sentencia, de acuerdo a los artículos 402 y 412, comienza con la expedición de la sentencia de primera instancia, es decir, del 30 de marzo del año 2010. ¿Cuál fue la pena? 1 año de pena privativa de libertad por el periodo de prueba de 6 meses. Siendo esto así, señor, la pena comienza a ejecutarse desde ese momento. Es verdad que existe una una resolución de este pleno respecto a la suspensión, pero no es verdad que se le haya dicho te corresponde la vacancia de frente, no. Lo que dice es de que mientras exista una sentencia que no está consentida ni ejecutoriada todavía, debe declararse la suspensión. Y efectivamente se declaró la suspensión de mi patrocinado. Pero ojo que en ese expediente de suspensión, señores magistrados, corría ya un oficio de la Corte Suprema, donde, ya que ha sido invocado por la parte contraria, donde se dice que la ejecución provisional de acuerdo a un acuerdo plenario comienza a correr desde el momento de la expedición de la sentencia de primera instancia. Por lo tanto, no estamos hablando de que a partir de la tercera sentencia recién comienza a ejecutarse los efectos de la decisión. Pues bien, dicho esto, señores magistrados, en la continuación del trámite procesal del expediente por el cual fue sentenciado el señor Uribe, se expide este año una resolución donde se indica que la condena se considera como no puesta, porque durante el periodo de prueba no hubo ninguna sentencia condenatoria, ningún hecho nuevo que implique o desacatamiento de la resolución judicial expedida el 30 de marzo del año 2010. Por lo tanto, se considera la sanción como no expedida, como la condena no dada o como no ha habido imposición de sentencia alguna. Y esto está en colación, señor, con la jurisprudencia que se ha leído, con la resolución que se ha leído por la parte contraria respecto al expediente 691-2009, que es el antecedente o, en todo caso, la fuente de las resoluciones 572-2011 y 651-2011 citadas por la parte contraria. ¿Qué dice la 691-2009? Dice:
esta posición no es nueva. Ya en la resolución 691-2009, el Jurado Nacional de Elecciones dio el primer paso en la interpretación de la inexistencia de condena penal como requisito para el ejercicio de la función pública. Mi defendido, señor, no tiene ni nunca ha tenido una condena penal durante el periodo nuevo. ¿Por qué? Porque él fue reelecto en el acto al 5 de febrero o al momento de ganar las elecciones, no tenía ninguna condena penal firme para efectos que le impidiera tomar el ejercicio del cargo. Lo que ocurre es, señor, que mientras tanto, y no se le puede negar este derecho, de acuerdo al nuevo código, venía corriendo ya la ejecución provisional de la sentencia. Y ello es como consecuencia de la demora del proceso, no atribuible a Jaime Uribe Ochoa, sino al sistema de recarga procesal. Entonces, a mi defendido, señor, rehabilitado en todo caso, en el ejercicio pasado, que es al 30 de septiembre del año 2010, resulta imposible, citemos el caso de Felipe Castillo, en el caso de Los Olivos, resulta imposible que se le pretenda aplicar situaciones generadas y ya terminadas, en este caso, la rehabilitación en el periodo pasado. Las jurisprudencias leídas por mis directos colegas de la parte contraria, el expediente 571, el expediente 572 y 651, corresponden a situaciones donde la rehabilitación se dio en este periodo. Por lo tanto, bajo estas consideraciones, señor, y pidiendo las disculpas del caso porque el abogado llamado a informar, el doctor Carlos Almerí Beramendi, ha tenido un caso urgente de una operación de peritonitis, faltando horas para venir a este colegiado, quizá hubiera podido explicar fundada la vacancia y se declare infundada la vacancia, reponiendo a Jaime Uribe en el ejercicio del cargo de alcalde provincial de Huaral. Muy bien, preguntas que deseen formular. Ya, queda el voto. Señor presidente. Ninguna de abogado. Yo pedí eso. Expediente 1146-2012. Recurso de apelación interpuesto por Jesús Felipe Echegaray Nieto, alcalde del Consejo Provincial de Pisco, contra la resolución número 4-2012 del Jurado Especial de Ica. A ver, perdón, por favor. Señor abogado, a ver, un momentito, por favor. A ver, aquí pasa, no vengan los otros abogados. ¿Cómo? Son dos apelaciones, tiene usted razón. Yo no hemos expuesto nada respecto a esta nueva apelación que han hecho. Queríamos que son dos apelantes. Sí, pero yo pensé que habían hecho, y ya usé la palabra respecto a las dos apelaciones. No habíamos escuchado todavía los argumentos. ¿Ya? ¿Dónde está el abogado de la otra parte? ¿Ya se fue? Ahí, por favor. Señor presidente, bueno... No, perdón un momentito, que venga el abogado de la otra parte. ¿O ya se fue? Ah, ¿con usted nomás? Ah, ya, disculpe. Ah, disculpe, ya. Es que yo pensé que ya habían hecho ustedes Presidente, claro. Disculpe, con el respeto que se merece. Yo también he entendido lo mismo, porque han hecho uso del tema de fondo. Sí, pues, bueno. No entiendo, de verdad. Bueno, no hay inconveniente. Están las partes todavía y creo que eso se puede continuar sin ningún inconveniente. El jurado no tiene ningún inconveniente de seguir escuchando. Vamos a la segunda apelación entonces. Bien, señor presidente, Un segundito, por favor. En la primera apelación ya han interpuesto, han alegado los abogados, los 4 abogados. En la segunda apelación también están los 4 abogados. Sí. Señor Flores. Sí, señor. También están. Sí, señor. Entonces vamos a la segunda apelación, ¿ya? Primero empezaremos con el señor Castro. Perdón, a ver un segundito. Perdón. ¿Quién es Flores? Ah, no, allá. No, es el doctor Hoyos, perdón, disculpe usted. Hoyos. Señor presidente... Tiene razón. En relación a la segunda apelación, debo manifestar a este honorable colegiado que aquí la defensa técnica del ciudadano Jaime Uribe Ochoa pretende sutilmente deslizar una hipótesis que no es correcta.
señala que el artículo 402 y 400, los artículos 402 y 402 del Código Procesal Penal, aplicables en el Distrito de Huaura del año 2006, establecen que la pena se ejecuta provisionalmente. Respecto a este punto, en relación a la vacancia, que se declara la vacancia del cargo de alcalde del suspendido Jaime Uribe Ochoa, aún no se encontraba rehabilitado. La rehabilitación recién se produjo formalmente el día 31 de julio del 2011 y el acuerdo de vacancia se ha adoptado antes. Por otro lado, hay que recordar que por nociones elementales de derecho procesal, 30 de septiembre del 2010, y que a esa fecha ya era inexistente toda presunta responsabilidad penal. Eso definitivamente no es así. Y esto implica también un doble discurso de parte de la defensa técnica del sentenciado Uribe Ochoa. ¿Por qué? Porque primero acá dice que cuando postula como candidato a la alcaldía en el periodo electoral anterior, no tenía sentencia penal consentida ejecutoria en su contra. Luego, acá dice que ya habían cumplido con la sentencia, ¿no? Hay una contradicción manifiesta, directa, ¿no? Visible, y este doble discurso pues no debe llevar en todo caso a error a este honorable tribunal, que ya en senda jurisprudencia se ha preocupado por vigilar el que se cumpla pues la constitucionalidad y que se cumpla el principio de legalidad, ¿no? Eso es importante porque evidentemente acá se pretende deslizar una hipótesis que no es correcta a la luz de los hechos y a la luz de la normatividad. Es más, el artículo 69 del Código Penal, inciso 1, es una norma que está vigente, no está derogada, el 30 de septiembre del 2010, establece pues la imposibilidad de que el apelante sea pues repuesto en el cargo que hoy pretende. Él tranquilamente puede volver a ser alcalde, pero postulando nuevamente como cualquier candidato. Eso es todo. Muy bien. El señor abogado Flores, Yávar. Señor magistrado, tengo acá en mi mano la resolución 804-2011, expedida por este Jurado Nacional, en este caso de suspensión, donde le dice al señor Jaime Cirillo Uribe Ochoa, le dice, por si acaso, las sentencias que se te han dictado irradian efectos en el presente periodo de gobierno municipal. ¿Y por qué? Porque no se olvide usted que volverá y resumirá el cargo. Pero si esa casación le es desfavorable, el Consejo Municipal le declarará su vacancia. Es grave y penoso, y debo decirlo penoso, el accionar. ¿Y sabe por qué? Porque cuando se postuló, se informó a este jurado y le dijo, la sentencia no se está cumpliendo, no se puede ejecutar porque hay un recurso de casación. Y el jurado dijo, correcto, vamos a hacer lo que ustedes están diciendo, no se está cumpliendo, hay un recurso de casación, postule usted, señor. Pero si la casación es desfavorable, como lo fue, entonces, señor magistrado, no podemos venir a decir lo contrario ahora, faltando, creo, a la ética, y por eso rescato el artículo del honorable magistrado José Pereira Rivadeneira, cuando dice justamente en el diario El Peruano, y que fue después confirmada por la totalidad de magistrados que están ahorita y que se han ido, condena penal y vacancia de alcaldes y regidores. El jurado ha establecido que la rehabilitación no tiene nada que ver. Es la consumación y la verificación de la sentencia. Acá hace ver una rehabilitación. ¿De cuándo es la rehabilitación? La rehabilitación es el 30 de julio del 2012. ¿Por qué se produce la rehabilitación el 30 de julio del 2012? Mediante esta resolución. ¿Cuándo se produce la rehabilitación? En este periodo municipal. Ahora que el señor abogado ha presentado un escrito, dice así, sí, si bien es cierto la casación se ha presentado, se ha
confirmado el 24 de abril de 2012. También es cierto que cuando se expidió la misma, mi patrocinado no estaba ejerciendo el cargo porque estaba suspendido. Y como estaba suspendido y no estaba ejerciendo el cargo, no procede su vacancia. Ese razonamiento no tiene sustento legal, porque justamente se declaró la suspensión porque irradiaba los efectos. Entonces, señor magistrado, creemos que esta resolución, porque en el supuesto negado que le demos la razón al abogado de la parte apelante, la resolución se estaba cumpliendo desde el 30 de marzo al 30 de septiembre. Por la Corte Suprema, 24 de abril, la Corte Suprema ha sobrevenido la causal de incompatibilidad establecida en la Ley Orgánica de Elecciones. ¿Qué dice? Porque a la Corte Suprema, al haber desestimado la casación, el señor cuando fue elegido tenía una sentencia firme. Porque lo que él está pidiendo es que se remonten los hechos al 30 de marzo o al 30 de septiembre. Y ese fue el periodo del proceso electoral. No podía tampoco ser elegido. Y al haberse verificado el 24 de abril de 2004 con la resolución suprema, creemos, por dos supuestos. Tengamos en cuenta el supuesto que nosotros esbozamos, o el supuesto del abogado del 30 de septiembre, también procede la vacancia, porque era ese momento del proceso electoral donde se escribió la lista. Tengan en cuenta que la segunda sentencia se dicta después de 7 días de cerrado la lista de inscripción de candidatos. Por estas consideraciones, señores magistrados, y con la finalidad de no vulnerar lo establecido en el inciso 5 del Reglamento de Elecciones 2010, así como aprobado mediante resolución 247-2010, que establece que ningún candidato puede postular con sentencia consentida que sea verificado recién el 24 de abril de 2012, y con la finalidad de que no se vulnere el artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones, corresponderá que se declare, que se confirme el acuerdo del Consejo Municipal que declaró la vacancia del alcalde suspendido Jaime Cirilo Ochoa, y en función a lo que ya ha resuelto este Jurado Nacional de Elecciones en los mismos procesos que tiene que ver de suspensión y de exclusión de candidatos. Eso es todo, señor. Muy bien. A ver, muy brevemente, abogado. Gracias, señor. Hemos escuchado los argumentos, penoso, se nos corrige el tema de los escritos, pero en realidad, más que todo, son agravios a la persona o a pequeños errores ortográficos o mecanográficos. No hemos escuchado en ningún momento el hecho de que esas jurisprudencias que con toda razón y justicia ha emitido el Jurado Nacional, la 572, la 651 del año 2011, tratan sobre la rehabilitación dada con efectos del año con las autoridades electas en el año 2011 y cuyos efectos de rehabilitación son del año 2011 en el nuevo periodo municipal. Lo que nosotros estamos diciendo es de que el caso de Uribe Ochoa es atípico. La rehabilitación se da en el año 2010, cuando todavía no había iniciado el nuevo periodo. Nosotros no estamos dudando, señor, ni tampoco cuestionando las jurisprudencias indicadas por la parte contraria. Y de verdad que el término de penoso, solamente estamos, señor, ejerciendo nuestro derecho de defensa. Si no existieran la ejecución provisional de la sentencia señalada en un acuerdo plenario de la Sala Penal Permanente de la Suprema, más los artículos 412 y 412, definitivamente, entonces, ¿para qué está el ordenamiento legal? Y otro tema muy importante para terminar. En ningún momento mi patrocinado ha tenido una condena, porque de acuerdo al certificado de antecedentes penales que hemos acompañado, nunca ha tenido ninguna condena inscrita. Y peor aún, no puede trascender un pedido de las consecuencias jurídicas de una situación terminada en el periodo pasado, no puede trascender al nuevo periodo. Y nosotros, señor, no tenemos por qué objetar una resolución expedida de acuerdo a derecho y considerada firme por parte del juzgado que rehabilitó a Jaime Uribe. Bien, bien. Entonces, ahora sí he escuchado los informes de la causa del voto.